En su gracia, Dios concede muchas oportunidades al ser humano, pero en muchas ocasiones el ser humano las desperdicia y no encuentra una segunda oportunidad. Simplemente en la Biblia encontramos varios ejemplos de esto. En Génesis 3 recuerdan a Adán, perdió la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios al caminar en obediencia, perdió el paraíso por su desobediencia a Dios y no hubo segunda oportunidad. Siglos después, Moisés, por desobediencia a Dios, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por su desobediencia a Dios y no hubo segunda oportunidad. Más tarde, el mismo Sansón, uno de los jueces de Israel, inundado de privilegios por su pecado, por su falta de dominio propio, perdió la oportunidad de servir a Dios muchos más años de su vida debido a su propio pecado y no hubo una segunda oportunidad. El rey Saúl, el primer rey de Israel, recordarán ustedes también por su impaciencia, su intempestividad, su desobediencia a Dios, perdió la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios al reinar sobre Israel y no hubo segunda oportunidad. El mismo David, habiendo disfrutado del privilegio, del deleite de caminar con Dios de cerca, en 2 de Samuel echó todo por la borda por un adulterio y no hubo una segunda oportunidad de tener una familia que disfrutara de la bendición de Dios, porque el resto de su vida, como se lo dijo Dios a través de Natán, Dios lo perdonó, pero la espada no se apartó de su casa. Y hubo problema tras problema tras problema en su vida. En el Nuevo Testamento, claro, no podemos olvidar a Judas, quien perdió la inmensa oportunidad de servir al Señor y sobre todo perdió su alma y no hubo una segunda oportunidad. Así es también en la vida cotidiana, aún fuera de la Biblia. Dios en su gracia a muchos a lo largo de la historia les concede la oportunidad de vivir, pero muchos desperdician esa oportunidad entregándose al pecado y finalmente muriendo a causa de su estilo de vida y no hay segunda oportunidad. Otros, Dios en su gracia les conceda la oportunidad de estudiar, de prepararse, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo indisciplinados y perdiendo la oportunidad de prepararse y no hay segunda oportunidad en muchos casos. Otros, Dios en su gracia les concede la oportunidad de tener un buen trabajo, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo negligentes en su trabajo, irrespetuosos hacia sus jefes y no hay segunda oportunidad de encontrar un trabajo tan bueno como el que perdieron por su negligencia. A otros Dios en su gracia les concede la oportunidad de casarse, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo orgullosos, teniendo expectativas no bíblicas y en muchos casos perdiendo la oportunidad de casarse con un hombre, una mujer de Dios y descubren tristemente que no hay segunda oportunidad. Para otros, Dios les concede la oportunidad de servirlo en algún ministerio, pero muchos por orgullo prefieren no cambiar sus prioridades, prefieren aferrarse a un pecado que los descalifica para servir en un ministerio dado, prefieren no dar de sus talentos, dones espirituales, preparación y recursos que Dios les da y pierden la oportunidad de servir a Dios en un ministerio y no hay segunda oportunidad en muchos casos. Muchos, Dios en su gracia les concede la oportunidad de tener una familia que honre a Dios, pero muchos por pensar primero en sí mismos la pierden por un adulterio, por impaciencia, por falta de amor y terminan perdiendo la oportunidad de tener una familia que glorifique a Dios y en muchas ocasiones no hay segunda oportunidad. Pero la oportunidad más grande que Dios le concede al ser humano es de otorgarle perdón de sus pecados a través de Cristo. Pero como muchas otras oportunidades que Dios nos concede a lo largo de la vida, es una oportunidad limitada.
no permanente. Así como muchas oportunidades que Dios nos concede en la vida, en ocasiones cuando las desperdiciamos, no hay segunda oportunidad. Eso es precisamente lo que enseña la parábola de las vírgenes. En Mateo 25, versículos 1 al 13, encontramos esta rica parábola que enseña que habrá personas que no estarán preparadas para cuando Cristo regrese y que buscarán prepararse, pero será demasiado tarde y no habrá segunda oportunidad para ellos. Como gran parte de Mateo 24 y 25, esta es una parábola que muchos aplican erróneamente a la época de la iglesia. Pero como lo hemos estado explicando a lo largo de nuestro estudio de estos dos ricos capítulos, el Señor no está hablando de la época de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Recuerdan ustedes en Mateo 24:3, los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor responde esta pregunta en Mateo capítulos 24 y 25, y recordarán que en Mateo 24, versículos 1 al 35, vimos las señales que rodean a la segunda venida, y ya estamos en la segunda etapa de este gran discurso, en donde estamos estudiando la preparación para la segunda venida. Aquí a partir de Mateo 24, 36 y prácticamente hasta el final del capítulo 25, o más bien en Mateo hasta 25:30, no al final del capítulo 25, el Señor presenta 4 parábolas que ilustran la importancia de estar preparados para su segunda venida. Ya vimos la primera en el 24, versículos 36 al 44, espera como quien protege una casa. Vimos la segunda en Mateo 24, 45 al 51, espera como esclavo fiel. Y el día de hoy veremos la tercera, en donde el Señor prácticamente explica que debemos esperar velando como virgen prudente. Mateo 25, 1 al 13. Ahora recuerden, antes de entrar a los detalles de este texto, recuerda, como lo hemos estado estudiando, Él no está hablando de la época de la iglesia aquí. Él está hablando de la época de tribulación futura de 7 años que preceden a su segunda venida. Recuerden que la iglesia ya no está aquí en Mateo 24 y 25, ya fue arrebatada, pero aunque no estaremos aquí, hay grandes principios que tienen aplicación para nuestra vida cotidiana. Obsérvenlos y comencemos leyendo Mateo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es francamente una parábola aterradora, como veremos
el día de hoy vamos a ver en esta parábola tres elementos de la parábola de las 10 vírgenes. Observen el primero. Observen en primer lugar la semejanza entre las vírgenes. La semejanza entre las vírgenes. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos, una pausa ahí, se refiere a la esfera en donde Dios gobierna. El reino de los cielos será semejante, palabra clave aquí. Esto muestra que el Señor va a comparar el reino de los cielos con una escena de la vida cotidiana de la época. En este caso, versículo 1 nos dice que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Una pausa ahí. 10 vírgenes. Se refiere a damas de honor en una boda, parte del cortejo nupcial. Esta es entonces la escena de una boda, algo cotidiano en esa época. No se nos dan muchos detalles. Parece, sin embargo, que el esposo es un hombre que estaba en el periodo de desposamiento, que en esa época se refería al periodo de compromiso, en el cual los novios ya se consideraban legalmente casados. Sin embargo, no estamos exactamente seguros porque no nos da los detalles el Señor y aparentemente ese no es el punto de la parábola. El punto primordial es estar preparados. Entonces, aquí parece que el esposo ya viene para tomar a su prometida como esposa, para concluir este periodo de desposamiento. Estas vírgenes son las damas de honor de la boda y observen que tenemos ¿a cuántas? 10. Aquí las 10 se ven iguales. Observen versículo 1 que las 10 toman sus lámparas. Las 10 salen a recibir al esposo. Externamente las 10 se ven iguales. ¿Quién es el esposo en la parábola? El Señor Jesucristo, claro. ¿Quiénes son las vírgenes? Estas son personas que profesan ser cristianas. Estas son personas que externamente dicen ser cristianas, dicen estar esperando la venida de Cristo. En el contexto, sin embargo, de Mateo capítulos 24 y 25, son personas que profesan ser creyentes cuando el Señor viene por segunda vez. Estas son personas que profesan ser creyentes prácticamente durante el periodo de tribulación de 7 años. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Aquí vemos la semejanza. Se ven iguales externamente, pero observen el segundo elemento de la parábola de las 10 vírgenes. Versículos 2 al 10 presentan la diferencia. Versículo 1, la semejanza. Las 10 toman sus lámparas, las 10 son parte del cortejo nupcial, las 10 van a recibir al esposo, pero versículos 2 al 10 vemos la diferencia entre las vírgenes. A partir del versículo 2 vemos una diferencia que se abre como una grieta entre las 10 y termina separándolas al final del pasaje. ¿Cuál es la diferencia? Observen el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vemos una primera diferencia. Hay 5 prudentes, sabias, y 5 son en el original torpes. Son imprudentes, son insensatas. Observen cómo se ve su torpeza, la torpeza de las 5 insensatas con la prudencia de las 5 prudentes, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Este no es aceite 3 en 1, aceite de canola. Esto es aceite, culturalmente hablando, de oliva. Este es aceite de oliva. Se usaba como combustible para prender estas lámparas, para mantenerlas prendidas. Versículo 4, noten el contraste. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué tipo de lámparas son estas? Bueno, se han encontrado varias de estas lámparas en excavaciones arqueológicas. Y hay algunos que dicen que se refiere a una antorcha. Creemos, por el significado de la palabra en griego, y esto no es algo muy serio en cuanto al pasaje,
que estas lámparas eran como una especie de taza alargada que usaban para prenderse, y se usaba como combustible aceite de oliva para prender la mecha. Obviamente llevaban algo para llevar el aceite de oliva, porque noten el versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas. La mecha era de lino torcido, y las 10, noten, toman sus 10 lámparas, pero solo 5 de ellas, las prudentes, llevan combustible para prenderlas. Llevan aceite para prenderlas. Noten la diferencia. Externamente se ven iguales. Las 10 toman sus lámparas, van a recibir al esposo, pero hay una diferencia, escucha, interna. Solo 5 de ellas llevan aceite para prender la lámpara. ¿Qué es el aceite? Es la gracia salvadora de Dios, es la salvación. Solo 5 de ellas son realmente salvas. ¿Y quién tenía aceite cuando llegue el esposo? Las prudentes. Las prudentes son creyentes genuinos. Las imprudentes son creyentes falsos. Dicen que son cristianas, externamente pueden parecer cristianas, pero carecen de la realidad interna de gracia salvadora. Como ya lo vimos en ese tiempo de la tribulación, habrá gente que profese ser creyente, pero realmente no lo será. ¿Recuerdan ustedes ahí en el capítulo 24, versículo 10? Noten ustedes, Mateo 24, versículo 10, mismo discurso, el Señor dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No que perdieron la salvación, sino que nunca la tuvieron y en el momento de la persecución prefirieron abandonar, mostrando que carecían de aceite, usando los términos de la parábola, carecían de la realidad de la salvación, carecían de regeneración genuina, de la gracia salvadora de Dios. Y así como sucederá en el periodo de tribulación futura de 7 años, así es en nuestra época. Y a lo largo de la historia de redención realmente, externamente en muchas áreas hay gente que se dice ser cristiana y se ve igual a gente que realmente lo es, pero en realidad no lo es. Carece de gracia salvadora. Por ejemplo, la gente que profesa a Cristo en general pudo haber repetido una oración, pudo haber pedido perdón a Dios, puede leer su Biblia, puede ser miembro de una iglesia, y una iglesia que enseñe la palabra, puede ser alguien que canta a Dios, estar involucrado en algún ministerio, ofrendar, inclusive hasta estar en un ministerio de enseñanza, presentar la Biblia, orar por la gente en la iglesia, hasta noten, esperar la segunda venida de Cristo como las vírgenes. Se ven muy parecidos. Idénticos de hecho, pero así como las semejanzas externas de las 10 vírgenes no necesariamente garantizan salvación genuina, puedes tú ser alguien que se ve como un cristiano externamente, pero internamente no serlo en realidad. Puede ser como los maestros de 2 Timoteo 3:5, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Puedes profesar ser cristiano y pertenecer a un grupo cristiano y actuar externamente como cristiano, pero internamente tú lo sabes y Dios lo sabe, aferrarte a tu pecado y justificar tu pecado de alguna manera pecaminosa, diciendo, bueno, Dios es amoroso y me va a perdonar. Necesitas asegurarte de que realmente te has arrepentido, que no solo tienes fachada de cristiano, sino que realmente tienes la sustancia genuina de cristiano. Este es un problema tan serio que observen cuántas veces el Señor lo repite una y otra vez a lo largo de su ministerio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la parábola del sembrador? ¿Recuerdan? El Señor explica que no todos los tipos de tierra son genuinas, sino solo la que da fruto.
¿Recuerdan al final del Sermón del Monte en Mateo 7? ¿Cómo enfatiza? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Es la misma idea, realmente vayan ahí por un momento con esa parábola con la que concluye el Sermón del Monte del Señor. Obsérvenla ahí en el versículo 24, Mateo 7, 24. Observen desde el 13 realmente. Mateo 7, 13. Recuerden esto, lo estudiamos a detalle. Está terminando el Sermón del Monte. Él ya mostró cómo es que una persona entra al reino y vive en el reino, empezando con reconocer que no merece nada más que la paga de su pecado, porque no le puede ofrecer nada a Dios más que su pecado, porque es un pobre espiritual. Mateo 5, 3. Bienaventurados los que pobres en espíritu. Así entra al reino. Y el Señor no te encierra en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, donde solo pasas uno por uno. No puedes entrar con tus amigos que aman su pecado, no puedes entrar con tu pecado. Entra solo, despojado de tu orgullo, en arrepentimiento. Versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Note en versículo 15, hay gente que contribuye a que mucha gente siga por la puerta espaciosa, la puerta ancha, el camino ancho que lleva al infierno. Y ese camino es en el que toda persona está por naturaleza, aun los que son religiosos como los escribas y fariseos. Y hay gente que contribuye a eso, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pretenden ser pastores genuinos, pero en realidad no lo son. Versículo 21, el Señor repite, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24, noten de nuevo, noten, versículos 13 y 14, hay gente que va por el camino ancho, entró por la puerta ancha y piensan que van a la salvación, al cielo, pero están equivocados. Versículo 21, hay gente que dice Señor, Señor, y cree que va al reino de los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esta es gente que predicó la palabra de Dios. Versículo 22, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y le está hablando a los del versículo 22, 21, los que le dicen Señor, Señor, que lo reconocen como hijo de Dios externamente, que predican su palabra, que hacen milagros y van al infierno. Y noten, el Señor lo remarca, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En el 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Noten, se ven iguales las casas, la diferencia es que el cimiento, uno edificado sobre la roca, otro sobre la arena, externamente no se ve la diferencia, así como no ves el cimiento de una casa. Pero Dios sabe, y versículo 27, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ¿qué? Cayó, y fue grande su ruina. Noten, el que edificó sobre la roca, el que realmente vino con una fe arrepentida al Señor, otra vez es descrito, versículo 24, como un hombre ¿qué? Prudente. El Señor sabe lo fácil que es engañarnos, lo fácil que es pensar que eres cristiano y no serlo en realidad, como lo vemos con las vírgenes, lo vemos con las parábolas, ya lo vimos con la parábola del sembrador, lo mencionamos en Mateo 13, y recuerdan en Mateo 13, con la parábola del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Mateo 13, versículo 37, y aquí está explicando la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y se parecen. ¿Cómo lo sabemos? Vean allá atrás en el versículo 26, Mateo 13:26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, escuchen esto. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella, ¿qué? El trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo se ven, ¿qué? Iguales por un periodo de tiempo. Obviamente no podemos olvidar el ejemplo clásico allá adelante en Mateo 26, aunque lo veremos a detalle. Estamos en la noche anterior a la crucifixión del Señor y como nos guiaba el pastor Ernesto hace un momento, Mateo 26, versículo 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle que, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué no dijeron, es el canalla de Judas? Porque Judas se veía igual al resto. Y lo mismo vemos, regresando a nuestro texto, en la parábola de las vírgenes. Se ven externamente iguales, pero internamente no lo son. En Mateo 25, entonces las 10 vírgenes van a recibir al esposo con sus lámparas, se ven iguales, pero 5 de ellas únicamente son prudentes, llevan aceite, solo 5 de ellas son creyentes genuinos. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Observen que el esposo se tardó en llegar. Y no tenés la misma idea que el Señor ya mencionó varias veces en este discurso. Observen en Mateo 24, versículo 48. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Lo mismo en Mateo 25, lo veremos la semana que entra, si Dios quiere, en la parábola de los talentos. Mateo 25, 19, observen. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y otra vez aquí en Mateo 25, versículo 5, tardándose, ¿qué cosa? El esposo. ¿Qué es esto? Un recordatorio de que va a pasar mucho tiempo entre la primera venida de Cristo, que ya vino y se fue, está en la gloria, y la segunda venida que está por venir. Va a pasar tiempo. Es el énfasis de las parábolas, ¿notan? Pasó tiempo, se tardaba. Pero, versículo 6, llegó. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es un recordatorio de que la segunda venida del Señor va a ser, recuerden, visible, va a ser audible, va a ser, sin embargo, repentina. Lo vimos, recuerdan, allí en el 25, prácticamente en el 24, 31. ¿Recuerdan ustedes? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Lo van a ver todos, ¿recuerdan? Cuando el Señor usa la analogía de el relámpago. ¿Recuerdan allí en Mateo 24, versículo 27? Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Igual con la siguiente analogía del 28, ¿recuerdan? Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto va a ser visible, va a ser evidente, no va a ser algo escondido. Y entonces regresa aquí el esposo, versículo 6, y noten versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Noten, se ven iguales otra vez. Las 10 se levantan cuando oyen que llegue el esposo. Las 10 parecen mostrar cierta emoción de que llegue el esposo. Noten que no nos dice aquí,
Bueno, las 5 insensatas dijeron, ya vamos a seguir durmiendo, ¿para qué? Las 10 se ponen de pie, las 10 arreglan las lámparas. Otra vez, externamente iguales. Pero observen, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí se ve, en el momento de la segunda venida se ve la diferencia. En el momento de la venida del esposo, en el caso de la parábola, en el momento de los creyentes que estén vivos en esa época, se va a ver cuando venga el Señor por segunda vez. Esto es la diferencia entre los profesantes y los que no lo fueron. Y versículo 9, noten cómo responden las prudentes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No es que son codas las prudentes, no es que son avaras, no es que no querían compartirlos, lo que pasa es que no les iba a alcanzar para ellas. Y aquí hay un recordatorio, escucha, la salvación es intransferible. La salvación es intransferible. Es como un boleto de avión, como una tarjeta de crédito. Intransferible. ¿No es cierto? No le puedes dar a tu cónyuge, a tu hijo, a tu amigo, a tu vecino, a tu ser querido la salvación. No puedes decir, Señor, voy a vivir de una manera tan santa que le voy a dar 20% de mi santidad y a través de eso ya lo salvas. No. Cada uno es responsable delante de Dios. Noten, la salvación es intransferible. ¿Qué es esto? La misma idea, aunque es un punto secundario de la parábola, es un buen recordatorio de la misma idea de Ezequiel 18, ¿recuerdan ustedes? Ezequiel 18, cuando dice el Señor, Ezequiel 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá, y da la analogía, ¿recuerdan? Ezequiel 18, versículo 5, el hombre que fuere justo y hiciere según el derecho y la justicia. Este es un hombre que Dios lo ha perdonado mediante una fe arrepentida. Dice al final del 9, este es justo, Ezequiel 18, 9, este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero versículo 10, si engendrá de hijo ladrón, esto es, tienes un padre creyente genuino que tiene un hijo y la implicación es que el padre, obvio, por ser creyente, le habla de que tiene que venir con una fe arrepentida al Señor, pero el hijo lo rechaza. Y noten ustedes, versículo 13, hablando del hijo que rechaza la fe de su padre, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre su padre. ¿Dice eso? ¿Tiene la culpa el papá por el rechazo de la fe genuina de su hijo, por darle la espalda a Dios? No, es su responsabilidad. Su sangre será sobre él. Y noten, nos presenta una tercera generación. Versículo 14. Pero si este, ¿quién es este? El impío del versículo 13. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y el punto es que se arrepiente y muestra su arrepentimiento por una vida de obediencia, escuchen esto, versículo 17, hablando del hijo, del nieto del primero. Recuerden, hay 3 generaciones, papá creyente, hijo impío y nieto creyente. Observen, Ezequiel 18, 17. Si apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Estas son expresiones de obediencia porque se ha arrepentido. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. Su padre es un impío, pero él no va a morir, sino al contrario, versículo 17 al final, de cierto vivirá. Versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué no es culpable el hijo por el pecado de su papá impío? Versículo 19, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, y aquí está la lección del texto, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Por un lado, no puedes culpar a tus padres por tu pecado.
Esto refuta de manera directa la idea perversa de la psicología que soy así porque mis papás me abusaron, porque de chiquito hicieron esto de mí. Puede haber influencia pecaminosa en tu vida por el pecado de tus padres, pero al final del día el que decide si peca o no eres tú. Y como dice este texto, tú eres responsable delante de Dios. Así que no culpes a tu abuelo o a tu tío o a tu mamá o a tu abuelito o tu tatarabuelito, como era un hombre que le encantaba el alcohol y era un borracho. Yo soy también borracho porque lo tengo en los genes, así era mi tatarabuelo. No, eres así porque quieres pecar. Es que soy un mentiroso porque no sabes. Mi bisabuelito era de lo peor, hasta terminó en la cárcel por ser tan mentiroso. Escucha, llevas en los genes, en un sentido podemos decirlo, sí, el pecado de tus parientes, pero desde el punto de vista de naturaleza pecaminosa. Pero no le eches la culpa, no digas que es algo médico, es algo moral, es algo espiritual, y tú eres responsable por tu pecado. No culpes a tus parientes por tu pecado. Si tú pecas, tú eres responsable. Si tú le das la espalda a Dios es porque tú quieres darle la espalda a Dios, porque prefieres el deleite temporal del pecado que el deleite de servir al Señor. Y al mismo tiempo esto debe traer alivio a ti, una implicación práctica como padre por la salvación de tus hijos. Puedes orar por ellos, la salvación de tus nietos, parientes. Puedes orar por ellos, instruirlos con la palabra, vivir una vida de piedad, como este padre aquí en Ezequiel 18. Pero si tu hijo quiere aferrarse a su pecado, es responsable delante de Dios. Tú no puedes salvar a tu hijo. Si él quiere pecar, lo va a hacer, aunque lo metes en una escuela cristiana y lo metas a la escuela dominical con calzador, a menos de que Dios cambie su corazón, él va a seguir amando su pecado, y aunque lo aísles de influencias pecaminosas, en cuanto pueda, en cuanto esté libre de tu influencia, va a buscar satisfacer su pecado. Dios tiene que cambiar el corazón, pero desde el punto de vista humano, cada uno es responsable delante de Dios. Recuerda, nadie puede convertir a nadie. No puedes transferirle a nadie tu salvación. Por mucho que ames a un ser querido, por mucho que nos duela ver a personas que amamos ir camino al infierno, no puedes tú hacer nada fuera de orar por ellos, presentarles el Evangelio y buscar vivir un ejemplo de obediencia a la palabra. Pero finalmente es entre ellos y Dios. Regresando a Mateo 25, versículo 9, ya llega el esposo. Y se dieron cuenta las insensatas que no tenían aceite, les piden a las prudentes les dicen vayan a comprar. Noten que no es el mejor momento, porque cuando llegó el esposo, versículo 6, a la medianoche. Probablemente no hay nada abierto. No hay nada abierto, es un mal momento para buscar aceite. No estaban preparadas. De alguna manera, sí, por lo que vemos aquí en la parábola, lo van a encontrar, aunque se van a tardar. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y escuchen esto, se cerró la puerta. Este es el contexto de un banquete formal, ya lo dijimos, es una boda. En esa época, cuando ibas a un banquete formal como invitado, presentabas una tarjeta o tableta a un siervo que estaba en la puerta y de esa manera podías confirmar el acceso al banquete, no cualquiera podía entrar. Cuando los invitados, sin embargo, ya estaban adentro, se acostumbraba que el dueño de la casa cerraba la puerta y no se permitía que nadie más entrara sin importar lo mucho que insistiera. Entonces las vírgenes prudentes entraron. Ya llegó el esposo. ¿Por qué? Versículo 10, ¿estaban qué? Preparadas. Estaban preparadas. Recuerden que las insensatas, ¿dónde están? Mientras las prudentes entran a la boda, se cierra la puerta. ¿Dónde andan las imprudentes? Comprando aceite. Están buscando aceite. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. No sabemos si encontraron el aceite, el texto no nos dice. No sabemos si lo encontraron, pero era demasiado tarde, ese es el punto, era demasiado tarde. Ya no hubo una segunda oportunidad. No, el texto no nos dice si buscaron y no encontraron, o si encontraron pero ya no las dejaron entrar. El punto, sin embargo,
es que era demasiado ¿qué? Tarde. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, estas son las insensatas, diciendo, Señor, Señor, noten, ábrenos, están insistiendo. Son como los de Mateo 7:21, ¿recuerdan? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Están aparentemente profesando algún tipo de relación íntima con el esposo por ser damas del cortejo, damas de honor. Profesan, por ser profesantes, por ser personas que profesan ser cristianas, claro, piensan que tienen una relación con el Señor y se entienda que le dicen Señor, Señor. Pero noten, versículo 12 encontramos una de las frases más tristes en toda la Biblia. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo que no las conocía? Nunca tuvo un conocimiento íntimo con ellas en términos de relación. Nunca conocieron a Cristo, es la idea. Nunca tuvo un conocimiento íntimo de nivel de relación personal, es la idea. En contraste a 2 Timoteo 2:19, donde dice que el Señor conoce el Señor a los que son ¿qué? Suyos. A los que no son suyos, no los conoce. No que es ignorante de ellos, obvio, Dios es omnisciente y conoce a toda persona, pero no conoce a los incrédulos en el sentido íntimo de una relación personal. Observen en versículo 12 que no hubo una segunda oportunidad para estas mujeres. No les dijeron, ¿saben qué? Dejen que acabe esta parte de la boda y entran. No. Una vez que el Señor venga, no habrá oportunidad para el que no se arrepintió. Así como no habrá segunda oportunidad para el que muera sin Cristo. Entonces, vemos la semejanza entre las vírgenes, externamente se veían iguales, actuaban igual. Sin embargo, vemos en segundo lugar la diferencia entre las vírgenes. Realmente las prudentes eran las que eran genuinas, poseían salvación genuina. Y esto nos lleva en tercer lugar a la lección de las vírgenes, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, velar aquí, en el contexto se refiere, asegúrate de que tengas, ¿qué? Aceite, que es gracia salvadora. La manera en la que puedes velar, la manera en la que puedes estar preparado para la segunda venida, es que poseas salvación genuina. Esa es la idea. Otra vez, esta es la segunda venida. Esto no es estar listo para el rapto ya sucedió aquí. Es estar listo para la segunda venida. La iglesia ya no está aquí. Pero la lección también es para nosotros. Y la lección es, asegúrate de que eres cristiano ya. No lo pospongas, no te esperes. Deja tu pecado y ven con una fe arrepentida a Cristo. De lo contrario, si Dios te quita la vida antes de que te arrepientas o te concede estar vivo por ser un incrédulo, vivir a lo mejor la tribulación, si se tarda y en su soberanía así lo designa, y no te has arrepentido en su segunda venida, igual que en la parábola, no tendrás una segunda oportunidad. Esto es trágico. De nuevo, hemos visto varias lecciones en esta parábola, pero la más importante es que para estar preparado para la segunda venida de Cristo, tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que estar preparado. ¿Cómo te preparas? Viniendo con una fe arrepentida a Él, creyendo que Jesús murió para llevar el castigo que tú mereces, y después de 3 días de muerto resucitó, mostrando que el Padre aceptó su sacrificio. Esa es la única manera en la que puedes estar preparado. Si no has creído realmente, entonces no estás preparado para verlo como Salvador. Solo estás preparado para verlo como juez. Pero recuerda, no te engañes pensando que tienes tiempo y que Dios te va a dar una segunda oportunidad y que cuando estés ahí ante el juicio del gran trono blanco, si mueres sin Cristo, ese juicio reservado para los incrédulos en Apocalipsis 20, 11 al 15, no crees que ahí Dios se va a tocar el corazón y va a decir, bueno, está bien. Todos ustedes, ok, les doy una segunda oportunidad.
No hay nada en el texto que indique eso. No hay segunda oportunidad, aun cuando estés cara a cara frente a Él, es el punto. Recuerda, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. No dice que los hombres mueran una sola vez y después una segunda oportunidad. No. El Señor procede ahí en la siguiente parábola a seguir enfatizando este punto. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Y la semana que entra, si Dios quiere, veremos la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra tan rica, tan clara. Gracias por esta parábola. Gracias por el recordatorio de estas ricas verdades. Oramos de nuevo, Padre. Nos encontramos en una sección de Mateo, como tú sabes, en donde una tras otra vez estás enfatizando la importancia de haber nacido de nuevo. Gracias por esta advertencia. Lo menos que queremos es que alguno de nosotros sea una de esas vírgenes imprudentes. No queremos ser un esclavo infiel. No queremos ser personas que externamente se ven como cristianos, pero realmente no lo son. Usa tu palabra en esta mañana, te rogamos, para hacer la obra que solo tú puedes hacer, la obra de salvación. Llévanos a examinar nuestra vida para tu gloria. Amén.